Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ayer fue el Día del Trabajo. Ya hace rato le comentábamos a Laura Brujés, que ella no lo recuerda, pero el Día del Trabajo era una de las fechas señeras dentro del calendario litúrgico priista. Los obreros salían a marchar, claro, no salían porque querían, les ordenaban salir a marchar y si no marchaban, pues les contaban el sueldo, no sé qué. Así, ahí iban. Creo que... no, el Día de la Revolución es cuando a los trabajadores de la burocracia le regalaban unos pants y tenis para que pudieran marchar porque era una marcha deportiva. No pasó nada, creo que ahí marcharon algunos, nadie se enteró, era domingo. Esto fue como el domingo pasado de Ramos, que tampoco la gente se enteró que había una revocación de mandato. Malo hacerlo los domingos, deberíamos establecer los sábados, no sé. O que el día de la votación sea entre semana y ese día se declara un feriado, como un miércoles, por ejemplo, para que no se haga puente. La gente, el miércoles se va a votar, se va a la consulta popular. Te faltó decir, se dice, se comenta y se rumora. No, porque aquí no estoy diciendo, yo estoy sugiriendo muy respetuosamente a nuestros constituyentes, diputados y senadores que hagan una reforma constitucional que digan que las elecciones sean el miércoles, para que no interfieran en nuestros días de descanso. Para muchos mexicanos es más importante irse a comer con la familia que irse a votar o a revocar o lo que sea. Pero en fin, hablemos del trabajo porque, José Luis, estamos mejor que en 2021, pero creo que todavía no alcanzamos los niveles de 2019 en lo que al trabajo se refiere, midiendo las tasas de ocupación, que en México decimos tasa de desempleo o de empleo, pero la verdad es que deberían ser de ocupación porque incluye la economía informal. Así es, Eduardo. Y antes de entrar al tema de las cifras y contestar tu pertinente pregunta, déjame decirte que creo que es interesante, como ayer fue el Día del Trabajo, un poquito ver cómo está el trabajo distribuido. Y yo empezaría mi comentario, Eduardo, primero viendo cómo está distribuido en su dimensión territorial. El INEGI da a conocer, y creo que es un dato interesante, que los trabajadores ocupados están concentrados principalmente en 5 estados del país y el 44.2% de los empleos del país están en 5 estados. Están en la Ciudad de México, están en el Estado de México, en Jalisco, en Nuevo León y en Guanajuato. Nótese que José Luis no dijo en 4 o en 3, en 5, porque tenía que nombrar a su estado. Bueno, es común, bueno, si quieren dejamos a Guanajuato fuera, pero debo decir... No, yo no lo voy a dejar fuera. Guanajuato es el 5º lugar que más gente tiene trabajando en el país. Y no solo eso, sino que es interesante ver algunas entidades federativas que tienen mucha más participación en el mercado laboral que su peso poblacional. Es el caso, por ejemplo, de Nuevo León, que tiene el 6.6% de los trabajos en el país y su porcentaje de población no es ni la mitad de esa cifra. Entonces, se ve que de inmediatamente se puede ver que hay una gran productividad, que es otro de los temas pertinentes en la República Mexicana. Es un tema que tú siempre nos traes y es muy interesante. La existencia de varios Méxicos, que por eso es tan difícil y tú siempre lo recuerdas, no es bueno nomás generalizar los datos generales porque hay estados que rompen la norma y entre ellos está Guanajuato. Es correcto, Eduardo, y déjame pasar a otra variable de análisis. Creo que, empezando a contestar tu pregunta, creo que sí hemos avanzado en materia de empleo históricamente, digamos en la última década. Evidentemente que la pandemia nos puso en una situación de coyuntura en donde efectivamente se distorsionaron algunas de las tendencias, pero hoy en día, en términos generales, Eduardo, creo que los trabajadores ahora tienen acceso a mayor seguridad social, a una pensión, a una defensoría gratuita por parte del Estado, a servicios médicos y a una jornada laboral digna. Hay excepciones en este mosaico nacional. Fíjate, Eduardo, hoy en día 3 de cada 10 trabajadores en México trabajan más de 48 horas a la semana y 1 de cada 10 trabaja más de 56 horas a la semana. Por ahí dicen que México es de los países donde más trabajamos y menos ganamos. Exactamente, la OECD lo ha dicho y lo ha documentado. Somos de los países donde tenemos
inclusive también más horas trabajadas con menor productividad. Pero bueno, regresando a las cifras que tú nos comentabas, efectivamente, en medio de la pandemia, entre el segundo y el tercer trimestre del 2020, llegamos a tener pues tasas de desempleo arriba del 5%, y hoy en día, en el último trimestre del año pasado, ya cerramos en 3.7%, con lo cual ya nos acercamos a lo que teníamos en el tercer trimestre del 2019, y lo cual muestra pues ya cómo la pandemia empieza a ceder y la actividad económica empieza a crecer. Finalmente, Eduardo, y recordar que en el primer trimestre del 19 el desempleo era del 3.4, o sea, nos estamos acercando a ese 3.4. Y esperemos que la inflación y todos los problemas no contribuyan a no acercarnos. Es correcto, y venimos de ese punto máximo que tuvimos en el tercer trimestre del 2020, que fue del 5.1% de desempleo. Moviéndonos hacia la ocupación que tú decías, que es importante, la tasa de subocupación trimestral, nuevamente en el segundo trimestre del 2020, llegó al 25%, y hoy en día nos estamos acercando ya a tasas de subocupación de niveles todavía no parecidos a los de antes de la pandemia, pero ya estamos en una tasa del 10.6%. Y antes de la pandemia era 6.7%, seguimos casi 4 puntos arriba. Correcto. Y finalmente, creo que es interesante ver las tasas de informalidad. México es un país donde la mayor parte, como tú lo decías, del trabajo informal explica la actividad económica del empleo, y estamos cerrando el 2021 con 55.8, 56 de cada 100 empleos que son informales, y que evidentemente pues es una tasa todavía muy alta y que no tiene comparativo con otros países, inclusive de América Latina, en donde son mucho menos de la mitad de lo que registra México, países como Chile, como Uruguay, Eduardo. Alguien diría que tal vez la informalidad es parte de la tradición mexicana. O tú ves los murales de Diego Rivera en Palacio Nacional, pues la mayoría de los que estaban en el mercado de Tlatelolco eran informales de alguna manera, ¿no? Regidos, regulados, igual que los de ahorita. Hay una tradición de ser vendedor y de ser trabajador un tanto independiente en México. Es una realidad histórica. Laura. Sí, justamente con el tema de lo que estamos viendo aquí es una... Si puedes subir tu volumen, Laura, te oímos muy lejos. ¿Muy lejos? Ok. Lo que estoy viendo aquí con estas cifras que nos da José Luis es que hay una precariedad en la generación del empleo. Pese a la reactivación económica que estás pues documentando, pues sí hay menos desempleados respecto al inicio de la pandemia, pero veo que la informalidad es la que predomina en la generación de empleo. Y bueno, vamos, pues informalidad no solamente es la señora que vende quesadillas o el vendedor ambulante, también son aquellos trabajadores sin prestaciones laborales y que todavía sigue siendo una realidad en el país. Entonces, este sería como mi comentario al respecto. Hay fábricas completitas que operan en la informalidad, fábricas de ropa, de muchas cosas que se venden en los mercados sobre ruedas, tianguis, toda esa informalidad. Guillermo. Independientemente del gran problema de la informalidad que se ha discutido muchísimo y que habría que combatirlo, también está la parte para aumentar el empleo de buscar las vocaciones productivas reales del país y no seguir obligados a hacer las cosas que tradicionalmente se hacen. En este país hay una capacidad de poder hacer cosas diferentes, me refiero al turismo, la minería, etcétera, pero no veo a los secretarios de Desarrollo Económico de los estados empujando las vocaciones de sus estados. No, pues digo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.